Hola, preciosas. No cabe duda que Dios está con nosotros. Este ministerio para servir realmente es únicamente para dar gloria a Dios. Quisiera invitarlas hoy, invitarlos, algún caballero que también escuché, a poner en su vida a Dios como prioridad, a tener esa confianza inquebrantable, como nos está enseñando este libro a través de las palabras de Joyce Meyer que están basadas en la Biblia, recordando siempre que ni mi opinión ni la de ella, aunque ella con toda su experiencia y yo con la voluntad de servir, les ofrecemos en amor, pero lo que es verdadero, lo que es ciertamente puro y exacto es la palabra de Dios. Entonces, como les pido y los invito a que se centren en Dios. Hago también la invitación a que se acerquen a leer la palabra de Dios, a tener esos momentos de compartir esa cercanía que solo podemos tener con nuestro Creador, con nuestro Padre. Él es nuestro Redentor y Él sabe todo lo que tenemos que recibir de Él. Su amor hacia nosotros es perfecto y nos nutre como nada más que podemos encontrar en este mundo nos podrá nutrir. Las amo grandemente y es el anhelo de mi corazón de servirles con todas mis capacidades y todos los medios, cuales Dios es el proveedor de todo. Utilicemos todo lo que Dios nos da para servir, para dar testimonio de su grandeza en nuestras vidas y así ser sus embajadoras reales. Comencemos entonces este capítulo 21 que se titula Lidiar con la duda. Elizabeth Elliot dice, no arranques en la duda lo que has plantado en la fe. Sería fácil confiar en Dios si la duda nunca nos embargara, pero lo hace. Así que debemos aprender a enfrentarla. A todos nos gustaría enfrentar oposición en nada, pero es un deseo poco realista. Si tan solo no existieran las tentaciones, si tan solo no existiera el miedo, si tan solo no existiera la duda, pero existen. Sin embargo, no tenemos que dejar que se conviertan en el problema en el que a menudo se convierten. Dios nos dice que tengamos fe y no dudemos, pero no dice que la duda no nos visitará de vez en cuando. La verdadera razón por la que el Señor nos dice que no dudemos es porque sabe que la duda llegará y quiere que estemos preparados para enfrentarla de forma rápida y precisa. Hace poco hice un programa de televisión en el que respondía las preguntas de los televidentes sobre la confianza. Una mujer envió una pregunta sobre la duda por nuestra página de internet. Ella afirmaba que trataba de confiar en Dios y que quería hacerlo, pero no podía liberarse de la duda que la consumía. Y me preguntaba qué podía hacer. Tal vez usted se está haciendo la misma pregunta. Yo me la hice en algún momento. La verdad es que no podemos evitar que la duda aparezca y trate de robarnos nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Cuando la duda llegue, podemos escoger no permitir que nos afecte. Podemos aprender a dudar de las dudas. Cuando Dios nos pide que no hagamos algo, no está diciendo que no estaremos tentados a hacerlo, o que nunca tendremos ganas de hacerlo, o que no necesitaremos resistirnos a hacerlo. En realidad nos dice todo lo contrario. ¿Para qué va a decirnos no tengáis miedo si no vamos a tener la oportunidad de tener miedo? ¿Para qué va a decirnos que no caigamos en tentación si no vamos a ser tentados? ¿Para qué va a decirnos que no dudemos si no vamos a tener la oportunidad de dudar? La duda llegará, pero no tenemos que dejar que nos haga tambalear con respecto a las promesas de Dios. Un ejemplo bíblico. Abraham es el mejor ejemplo que conozco de cómo debe manejar la duda una persona de Dios. Abraham recibió la promesa de Dios de que él y Sara tendrían un hijo. En el mundo físico, su situación era imposible porque ambos habían pasado la edad de tener hijos. Según las escrituras, Abraham no tenía absolutamente ninguna razón para tener esperanzas,
pero él creyó con toda la esperanza. Ver Romanos 4, 18. Cuando consideró la impotencia de su propio cuerpo y la esterilidad del vientre de Sara, Abraham no se debilitó en la fe. Ver Romanos 4, 19. No puso en tela de juicio, no cuestionó la promesa de Dios, porque se fortaleció alabando a Dios. Ver Romanos 4, 20. Dios cumplió la promesa que le había hecho a Abraham y a Sara, aunque tomó un poco más de tiempo de lo que habían pensado. Me imagino cómo la duda intentó evitar que toda esa gente sobre la que leemos en la Biblia avanzara con Dios. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que confiaron en Dios, aunque sufrieron una gran oposición, dificultades y a veces trato injusto. Seguramente la duda embargó a José cuando estaba en prisión por un crimen que no cometió, o a Esther cuando se preparaba para presentarse ante el rey sin ser invitada, aunque eso era un crimen que se pagaba con la muerte, o a Pablo cuando viajaba llevando el evangelio de Cristo, solo para enfrentar terrible persecución, cárcel, azotes, hambre y otras dificultades. Pero todos vieron la fidelidad de Dios y pelearon la buena batalla de la fe. ¿Cómo entender la oposición? Hace poco me di cuenta de que ser liberados de algo por la misericordia de Dios no siempre significa la desaparición de ese algo. Somos libres de nuestro pasado doloroso, pero este podría tratar de visitarnos de vez en cuando. Fuimos liberados del miedo, pero a veces este aparece en momentos inoportunos, solo para ver si puede entrar en nuestra vida una vez más. En Lucas 4 encontramos la historia de cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Durante los 40 días que estuvo ahí, enfrentó con éxito varias tentaciones. Pero la Biblia dice que cuando el ciclo de tentaciones terminó, el diablo se apartó durante un tiempo, esperando un momento más oportuno. Ver Lucas 4:13. Es decir, Jesús ganó esa batalla, pero otras batallas vendrían. Tendremos oposición. Los retos que enfrentamos prueban nuestra fe en Dios. Es probada en el horno de la aflicción, de donde saldrá fortalecida e incorruptible. La duda, el miedo y la preocupación forman parte de la oposición. Ver 1 Corintios 16:9. Pablo dijo que cuando él quería hacer el bien, el mal aparecía. Ver Romanos 7:21. No debemos dejar que el mal venza a nuestra fe, pero vendrá. La oposición viene en varias formas. Independientemente de la forma en que aparezca, su intención es hacer que abandonemos nuestras esperanzas de recibir lo que Dios nos ha prometido. ¿Quiénes se oponen a nosotros? Cuando deseamos hacer la voluntad de Dios, puede haber gente que se oponga a nosotros. Los apóstoles tuvieron que enfrentar oposición constante de los líderes religiosos y los romanos. Jesús ciertamente tuvo que afrontar oposición de gente que lo rechazaba y lo despreciaba. Lo acusaron falsamente, lo criticaron y lo menospreciaron. Pero él siguió enfocado en hacer la voluntad de su Padre. A veces quienes se oponen a nosotros son los que se supone que deberían animarnos, algo que puede resultar particularmente doloroso. Los propios hermanos de Jesús pensaban que estaba loco y sentían vergüenza de estar con él. Situaciones que se nos oponen. Todos hemos vivido situaciones que se nos oponen y nos hacen difícil cumplir con nuestras metas. Una vez durante un mes hice una lista de todas las cosas inesperadas y frustrantes que me ocurrían a diario y que requerían de mi tiempo y energía. En ese tiempo estaba tratando de terminar el manuscrito de un libro, preparándome para las próximas conferencias, grabando para la televisión y viajando para compartir el Evangelio de Jesucristo.
Luego de los 30 días recopilé una larga lista de situaciones que se me opusieron, desde derramar una bebida vitamínica de color rojo sobre un sofá blanco hasta caerme en las escaleras. Este tipo de cosas son cuando menos molestas, pero algunas situaciones son más graves y requieren aún más atención. Cuando algo se nos oponga, debemos seguir haciendo lo que teníamos la intención de hacer. Usted puede tener la seguridad de que cuando intente seguir a Dios de corazón, Satanás encontrará una forma de oponerse. Con esto terminamos la primera parte de este bello capítulo, el 21. Las amo. Espero servirles hasta que Dios tenga otra tarea para mí. Y, como siempre, que sea la voz de Dios la que escuchen, más no la mía. Hasta luego. Bye.